En un rincón olvidado del desierto, nadie esperaba que un simple prisionero fuera a pisar la arena de Calrión, una arena rodeada por altos muros de obsidiana, desgastados por siglos de sangre y gritos. Los tambores resonaban por todo el Coliseo, haciendo eco en el aire ardiente, mientras la multitud demandaba sacrificios. Bajo el sol abrasante, apareció Darían, descalzo, con su túnica rasgada por las muchas batallas que había enfrentado, y una mirada que parecía desafiar al mismo destino. Los gladiadores veteranos, encadenados tras las rejas, se rieron al verlo avanzar sin armadura ni espada, como una simple sombra entre ellos. Para ellos, solo era un entretenimiento pasajero, una víctima que pronto caería ante su acero. En lo alto, el señor de la casa de sangre, un hombre de rostro sombrío y crueldad impía, observaba desde su trono de huesos, disfrutando del espectáculo que estaba por comenzar. Frente a él, Selene, la cazadora de almas, se erguía imponente. Su armadura de hierro negro brillaba con la sangre de sus recientes victorias, y su lanza, tallada con los huesos de dragón y adornada con collares de colmillos, reflejaba la luz del sol como un mortal presagio. Su aliento era pesado, y su cola, cubierta de escamas, azotaba el suelo con impaciencia. Arrodíllate, esclavo, rugió Selene, levantando la barbilla para que todos en la arena escucharan. Te concederé una muerte rápida si suplicas por ella. Darían no respondió. Su mirada, fría y desafiante, se elevó para encontrarla, y sin perder el ritmo, dio un paso hacia ella. El murmullos de la multitud comenzaron a crecer, llenos de asombro y una leve inquietud. Nadie había visto jamás a un prisionero desafiar a la famosa cazadora sin mostrar ni el más mínimo signo de miedo. Selene, como una fiera, alzó su lanza con furia, pero Darían no retrocedió. El viento soplaba a su alrededor, levantando polvo que envolvía la arena. Por un instante, la humanidad de ambos quedó suspendida en el aire caliente y pesado. Te destruiré, prisionero, gritó Selene, descargando un golpe con su lanza que podría haber partido su cuerpo en dos. Sin embargo, Darían giró con una rapidez inesperada, dejando que el filo pasara por su lado, cortando solo un trozo de tela. Sin moverse más que lo necesario, sus manos se hundieron en la arena caliente. No buscaba armas, no necesitaba ninguna. Era como si cada grano de la tierra respondiera a su voluntad. La multitud rugió en una mezcla de furia y admiración. Hazlo, mata al monstruo, gritaron. Selene, furiosa, redobló su ataque, pero cada estocada parecía no hacerle más que cosquillas. El hombre que tenía frente a ella no era como los demás. ¿Qué clase de ser era este? ¿Qué secretos ocultaba su mirada? De repente, Selene sintió un escalofrío en su espalda, algo no estaba bien. Darían se encontraba tan cerca que su aliento caliente acariciaba su piel, su presencia parecía desbordar la arena, invadiendo su espacio. La lanza de Selene se detuvo en el aire, a pocos centímetros de su garganta, suspendida por la fuerza de un brazo inexplicablemente fuerte. No busco matarte, murmuró Darían, su voz retumbando en el cráneo de Selene, como un eco profundo. La cazadora de almas, por un momento, sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. La furia que siempre había dominado su cuerpo se apagó por completo, y una nueva sensación comenzó a formarse en su interior, algo más fuerte que su odio, algo que no entendía. La multitud, que había estado exigiendo sangre, ahora parecía estar en un extraño silencio. La lanza de Selene cayó al suelo con un golpe sordo, traicionera, como si hubiera perdido toda su fuerza. Los guardias que rodeaban la arena intercambiaron miradas nerviosas y algunos incluso se aferraron a sus armas, desconcertados por el giro inesperado de los acontecimientos. Selene respiraba con dificultad, cada inspiración parecía costarle más que la anterior. Un odio profundo le quemaba las entrañas, pero algo en el prisionero, algo en sus ojos, le impedía moverse, le ataba a un destino que no podía comprender. Darían se inclinó y recogió la lanza caída, girándola una vez entre sus manos. El peso del arma,
que había sido símbolo de tantas muertes, ahora parecía insignificante en sus manos. Como si ni siquiera valiera la pena luchar. Luego, la dejó caer, tan suavemente como si fuera una rama quebrada. Selene retrocedió, un paso atrás, y luego otro. Sus talones rozaron la línea roja que delimitaba el campo de combate. Nunca, en todos sus años de esclavitud y combate, había dado un paso atrás. Era un símbolo de rendición, algo que no podía permitir que sucediera. La multitud explotó en un griterío lleno de abucheos y risas nerviosas. El señor de la casa de sangre se levantó de su trono, señalando furioso hacia el foso. Darían levantó la cabeza y miró al palco de los señores. Sus ojos, vacíos de miedo, irradiaban una calma que no era humana. Como si pudiera aplastar a todos con solo un pensamiento. En la arena, cruzó la línea roja sin dudarlo, desafiando las leyes que todos temían. Selene sintió su piel arder, su cuerpo le exigía enfrentarse a él, desgarrarlo, hacerlo pagar, pero algo más grande que su ira la paralizaba. A medida que Darían se acercaba, un recuerdo lejano cruzó la mente de Selene, la noche en que fue vendida, la primera cabeza que cortó, el sabor amargo de la carne cruda. Y entre todo eso, él, Darían, avanzando como una sombra hacia ella. Sin pensarlo, él tocó su cuello, rozando su pulso, como si fuera un recordatorio, una pregunta que no podía responder. La reacción fue inmediata. Un látigo restalló en el aire, cortando el momento. Dos guardias corrieron a separar a los luchadores, pero Selene, como un animal acorralado, apartó a uno con un codazo, fracturándole la mandíbula. El otro cayó a sus pies, mientras ella apenas podía creer lo que había sucedido. Una rodilla golpeó el abdomen de Selene, y su cuerpo se dobló hacia adelante con un sonido sordo. Vomitó una negrura espesa sobre la arena, el sabor amargo llenando su boca. Darían no se movió, simplemente la observaba, respirando con calma, como si cada golpe que ella daba, luchando por mantenerse firme, fuera parte de un destino ineludible. Cuando finalmente, tras un largo y agotador enfrentamiento, Selene levantó la vista, pudo ver el temblor en sus propias piernas, la humedad densa entre sus muslos, mezcla de furia, miedo y algo que ni ella misma se atrevía a nombrar. En sus ojos, Darían le dejó una chispa, una inquietud que empezaba a arder como fuego silencioso. ¿Qué eres?, susurró, su voz vacilante, incapaz de romper la distancia que aún nos separaba. Ningún hombre puede mirarme así. Darían ladeó la cabeza, como si estudiara cada grieta en la furia de su mirada. Dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente para que la punta de su nariz tocara su frente sudorosa. Su voz fue tan suave que solo Selene podría haberla escuchado, como una corriente de aire: no temas, no todavía. Antes de que la multitud pudiera reaccionar, antes de que comprendieran que la batalla había mutado en algo diferente, ambos fueron rodeados rápidamente por los guardias. Cadenas y látigos los separaron, arrastrándolos con fuerza hacia las celdas. Pero la chispa de desafío que Darían había dejado en los ojos de Selene no se apagaba, ni el frío hierro ni la brutalidad lograban extinguirla. El camino hacia las celdas fue largo, las sombras de los pasillos llenaban el aire como si todo estuviera destinado a devorar la esperanza. Los gritos y el sonido de cadenas arrastrándose resonaban en las paredes, junto con el silbido ocasional de las ratas que recorrían los muros húmedos. Ese lugar era un vientre de piedra, donde los ecos de aquellos atrapados allí se desvanecían, alimentando las pesadillas de los que aún vivían. En la celda más profunda, Selene fue arrojada como una simple prisionera, despojada de su dignidad. Darían fue empujado detrás de ella, con la misma brutalidad. Las rejas se cerraron con un ruido metálico, y el silencio se cernió sobre ellos como un sudario. Solo dos antorchas titilaban a lo lejos, lanzando sombras que se movían solas, alimentadas por el miedo, y algo más. Curiosidad. Selene se acurrucó en un rincón, su espalda pegada a la roca fría, respirando de manera errática. Podía oír cada gota de sudor resbalar por su piel. Frente a ella,
Darían se había sentado, su espalda recta contra la pared, las muñecas hinchadas por las marcas de las cadenas. Su túnica rota revelaba cicatrices, tanto viejas como nuevas, que adornaban su piel. Él no hablaba. No pedía nada. Solo respiraba, profundamente, como si cada bocanada de aire en esa celda le perteneciera. Y sin embargo, cada exhalación suya parecía colarse en los pulmones de Selene, nublando su mente, recordándole que no estaba sola, que había algo dentro de ella que se retorcía y que no era odio, ni hambre de combate. Era otra cosa. Intentó desafiarlo con la mirada, recuperar la chispa de furia que siempre había sido su combustible. Pero Darían la desarmaba sin mover un dedo. Un simple giro de su cabeza, una sonrisa que apenas rozaba su rostro, un músculo que se tensaba bajo su piel. Cada gesto de él era una daga directa a su orgullo. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Selene se levantó de un salto. Las cadenas tintinearon como una risa cruel al moverse, y caminó hacia él, sus pasos resonando como un retumbar lejano. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía oler el polvo y la sangre en su piel humana. Darían la miró, sin pronunciar palabra. Solo dejó que ella se acercara, tan cerca que sus respiraciones se entrelazaron, una corriente tibia que se fundía entre ellos. Selene sintió su boca hormiguear, un nerviosismo que la invadía como un fuego desconocido, algo que nunca había sentido antes en su vida. Golpeó primero, un puñetazo directo al pómulo de Darían. Su cabeza giró, pero él no respondió. Sin embargo, Selene lo agarró del cuello, apretando hasta sentir su pulso bajo sus dedos. Él no se defendió. Simplemente dejó que ella lo empujara contra la pared. Sus cuerpos se entrelazaron en un forcejeo lleno de furia contenida, y Selene sintió como la dureza de su cuerpo la incendiaba por dentro. ¿Qué me has hecho?, escupió, la voz ronca, cargada de una emoción que no entendía del todo. ¿Qué demonios eres? Darían abrió los ojos. Por primera vez, dejó escapar una chispa salvaje, casi un rugido bajo su garganta. Una mano liberada de las cadenas se deslizó por la cintura de Selene, acercándola más a él. Un chispazo recorrió su cuerpo, una corriente que la hizo arquearse contra su voluntad. Sus bocas se rozaron, un contacto fugaz, un beso robado por el peligro, por algo más que ya no podía controlar. Selene tragó saliva, su cola se enroscó alrededor de la pierna de Darían, como si también estuviera atrapada en la misma corriente de sensaciones. No soy tu enemigo, murmuró él, su voz como un susurro en su pecho. No vine a matarte. Vine a liberarte. Ella quiso gritar, morderlo, rechazar sus palabras, pero antes de que pudiera decir algo, su lengua encontró la de él. Lo besó con una urgencia salvaje, como si se lanzara al vacío, olvidando quién era, olvidando todo lo que había conocido hasta ese momento. El sonido de las cadenas se entrelazó con sus jadeos y gemidos, mientras la oscuridad de la celda se llenaba de una nueva clase de deseo, algo que se alimentaba de su furia y se convertía en algo mucho más peligroso. Cuando finalmente se separaron, Selene apoyó la frente en su pecho, respirando de forma entrecortada, su corazón retumbando como un tambor de guerra. Darían la rodeó con sus brazos, y por primera vez, en mucho tiempo, Selene no sintió la necesidad de matar para sentirse viva. Pero entonces, el primer latigazo retumbó en la galería subterránea, cortando el aire con su furia. Selene se separó de Darían tan bruscamente que las cadenas repicaron como campanas de funeral. Los guardias irrumpieron en la celda, con lanzas de hierro oxidado y antorchas que iluminaban la escena, una imagen de caos. Selene estaba apenas contenida dentro de su coraza rota, todavía sobre Darían, su cuerpo marcado por el contacto. Uno de los carceleros escupió y lanzó una risa áspera, mientras chasqueaba la lengua. Es hora de que las bestias jueguen, murmuró. Vuelvan a rugir por el amo. Los gritos resonaron mientras Selene era arrastrada por la fuerza. Sus pies se hundían en el barro caliente, pero no gritó, como solía hacer. Su mirada estaba fija en Darían, que avanzaba tranquilo,
escoltado por 4 guardias. Se encorvaban, conscientes de lo que podrían enfrentar si lo provocaban. Ella lo sabía, él podría partirles el cuello con solo un movimiento. Pero aún así, él permanecía implacable, como una sombra en la carne viva, un espectro que jugaba a ser prisionero, un fantasma demasiado real para ser contenido. Los pasillos oscuros vomitaron a los prisioneros en un patio de entrenamiento, donde la luz de la mañana les quemó la piel. El rugido de la multitud era un trueno imparable, el sonido de una tormenta que se cernía sobre ellos, esperando el primer destello de sangre. Cada paso hacia la entrada de la arena era un desfile de condenados, pero para Selene, el suelo parecía distinto. Cada piedra bajo sus pies le recordaba la intensidad de los momentos compartidos con Darían, la calidez de su respiración, el roce de sus labios en su cuello, un susurro entre las cadenas, no soy tu enemigo. Un clarín cortó el aire. Las puertas de acero se abrieron como las fauces de un monstruo, y ahí estaba la arena de Calrión, más sedienta que nunca. Un círculo de piedra cubierto en sangre seca y ecos de promesas rotas. Hoy, no pelearían entre ellos. Hoy, serían sacrificios para las bestias. Los mastines de hierro aguardaban tras rejas reforzadas, enormes montañas de músculo, con ojos enloquecidos y dientes tan afilados como cuchillas. La multitud podía oler su miedo, su hambre. Algunos apostaban cuánto durarían los prisioneros. Ninguno apostaba por su victoria. Selene sintió la brisa caliente tocar su piel, donde su armadura estaba rota, como si el mismo aire la estuviera desnudando. Darían estaba a su lado, las manos libres por primera vez, dispuesto a enfrentarse al caos sin armas, solo con su cuerpo, como una fuerza de la naturaleza. El amo de la casa de sangre, desde su trono, levantó un puño al aire. ¡Que corra la sangre! El sonido de un gong sacudió la arena. Las rejas de los mastines se alzaron, y las bestias se lanzaron hacia ellos, salvajes y cegadas por la furia. Selene dio un paso hacia adelante, levantando su lanza rota, sintiendo como sus manos temblaban ante la inminente carnicería. Pero antes de que pudiera moverse, Darían se interpuso entre ella y las bestias. Sin arma, sin escudo, solo su respiración. El primer mastín se lanzó hacia él, buscando su garganta, pero Darían giró como un viento seco. Lo atrapó en el aire con un solo brazo, y con un chasquido de su mano desnuda, aplastó la tráquea de la bestia, que cayó al suelo sin vida. Un rugido bajo brotó de la multitud, pero Selene no podía moverse. Quería luchar, demostrarle que no era una mujer débil, pero al verlo destrozar a esas criaturas con su fuerza brutal, se sintió como si estuviera frente a un dios que arrancaba estrellas del cielo. El segundo mastín arañó la pierna de Darían, su sangre manó roja y tibia, un recordatorio brutal de la lucha. Selene gritó y clavó su lanza en el cuello de la bestia, sintiendo el acero atravesar carne y hueso, la sangre empapándola mientras un fuego indescriptible se encendía dentro de ella. Darían se giró hacia ella, y sus ojos se encontraron. Una sonrisa manchada de sangre, de la bestia y la suya propia, le dio una chispa de algo salvaje. Fue una sonrisa tan llena de brutalidad que Selene sintió su vientre apretarse, como si un latido la llamara hacia algo que no podía comprender. Juntos, avanzaron, destrozando al resto de los mastines uno tras otro. Cada bestia caía entre gruñidos y estallidos de huesos rotos, sus vísceras salpicando la arena. Selene giraba a su alrededor, su lanza bailando con la furia de una vida entera de batalla. Darían rugía, más bestia que hombre, y su rugido resonaba en su pecho como un tambor que marcaba el paso de la muerte. Cuando el último mastín cayó, la arena quedó en silencio. Cuerpos destrozados, charcos de sangre fresca, todo en su entorno parecía detenerse. Darían se volvió hacia ella, su respiración agitada, su pecho cubierto de salpicaduras oscuras. Su cola se alzó en un arco, un gesto primitivo que revelaba lo que ya no podía esconderse. Estaba viva. Estaba hambrienta. Estaba suya. Sin decir palabra, Darían tomó la nuca de Selene, la acercó hacia él, y pegó su frente a la de ella.
La respiración ardiente de él se fundió con la de ella, y Selene comprendió que nada, ni la muerte, ni la casa de sangre, ni todo Calrión, podría separar lo que acababan de sellar con sudor, sangre y un beso robado. El silencio que siguió al último rugido de las bestias fue más intenso que cualquier grito de guerra. La multitud estaba de pie, boqueando, incapaz de decidir si vitorear a Darían o exigir su ejecución. La sangre empapaba la arena, reflejando el sol abrasador. Selene respiraba como una fiera en celo, sus músculos tensándose con cada bocanada de aire que compartía con Darían. La lanza caía de sus manos como una rama inútil, porque ya sabía que su única arma era él. En el palco principal, el amo de la casa de sangre se levantó, su rostro deformado por la incredulidad y la furia. Sus vasallos se arremolinaron a su alrededor, como ratas asustadas. Los tambores callaron, y un sudor frío cubrió a los nobles que habían apostado fortunas por la muerte de Selene y Darían. Ahora temían algo mucho peor, la libertad, encarnada en la carne de dos prisioneros indomables. Un silbido rasgó la tensión, y el primer soldado saltó a la arena, espada en alto, gritando órdenes. Detrás de él, una docena de mercenarios se desplegó en un círculo alrededor de Darían y Selene. Ella se apartó un paso, escupió sangre a la arena, y giró hacia Darían buscando su aprobación en un instante de locura. Él le sostuvo la mirada, sus ojos ardientes bajo el sol. No hubo palabras, solo la certeza de que pelearían juntos, o morirían juntos. El primer mercenario atacó, pero Darían se adelantó como un trueno. No necesitaba armas. Sus manos eran garras, y sus hombros, una muralla. El hombre se estrelló contra él, doblándose con un crujido que hizo callar a la multitud una vez más. Selene soltó una carcajada seca, giró sobre su talón y enterró un codo en el rostro de otro soldado que intentaba sorprenderla por la espalda. El círculo se cerró, pero para ellos, la arena era solo una danza tejida de jadeos, acero roto y cuerpos que caían a sus pies. Cada vez que Selene se veía rodeada, sentía a Darían detrás de ella, su calor envolviéndola como una promesa de que ningún filo la tocaría sin pagar con sangre. De repente, un cuchillo surcó el aire. Selene lo vio venir, pero Darían se giró, atrapó la hoja con su mano desnuda y la arrojó de vuelta con tanta fuerza que atravesó la garganta del atacante. Un hilo de sangre dibujó un arco perfecto antes de salpicarle el pecho a Selene. Un gemido involuntario escapó de su boca, pero no era miedo ni asco, era puro deseo. Un deseo salvaje por aquel monstruo que la protegía, que desataba su propia furia, como si cada enemigo fuera solo una excusa para poseerla una vez más. Uno de los soldados, al ver la matanza, intentó huir, pero no llegó lejos. Darían lo sujetó por el cuello desde atrás, lo levantó como si fuera un niño y lo estampó contra el muro de piedra. El cráneo explotó como fruta madura. Podrida. Selene susurró su nombre, como una plegaria. Darían la escuchó entre el rugir de la batalla y la besó, un beso salado, marcado por la muerte pero también por la promesa de vida. Cuando se separaron, ambos jadeaban, sus frentes unidas. A su alrededor, la multitud gritaba, lanzando monedas y plegarias. Nadie se atrevía a apartar la vista, ni a detener a la bestia humana y su hembra indomable. Desde el palco, el amo de la casa de sangre levantó su cetro dorado y ordenó, tráiganme a todos los gladiadores. Mátenlos aquí. Las compuertas se abrieron y 40 guerreros armados con espadas y hachas surgieron como una estampida. Darían giró el cuello, sus huesos tronaron. Selene rió, la lanza firme en su mano. Se miraron como dos bestias que compartían la misma hambre, si la muerte viene, que nos encuentre devorándonos. El rugido de los gladiadores al lanzarse contra ellos hizo temblar la arena. Selene respiró hondo, la sangre seca endureciendo su piel. Darían, a su lado, rodó los hombros, las heridas sangrando sin debilitarlo. Cada gota anunciaba lo peor. El primero fue un gigante, y Selene lo derribó, clavando su lanza bajo su mandíbula. Cuando el gigante cayó,
Darien ya aplastaba a dos oponentes. El aire olía a cobre y sudor. En medio de la furia, Selene no sentía miedo, solo a Darien cerca. Cada vez que un filo rozaba su costado, él estaba allí, deteniéndolo. Cada vez que él rompía la clavícula de un enemigo, Selene protegía su espalda. No eran dos luchando, sino una criatura salvaje y perfecta en su furia compartida. Los gladiadores caían uno a uno, buscando un final más digno que años encadenados. Darien se manchó de sangre, y Selene gritaba cada vez que hundía la lanza. Gritaba su nombre y el de Darien, como un hechizo. Cuando el último gladiador cayó, la arena quedó en silencio. La multitud, pasmada, no aplaudió ni huyó, solo un murmullo de horror y adoración. Selene respiraba, agotada, mientras Darien se volvía hacia ella, sus ojos brillando como carbones. Se arrojó a sus brazos y se besaron lentamente, saboreando la certeza de que nada podría separarlos. Desde el palco, el amo ordenó soltar a las bestias restantes, pero sus palabras fueron ahogadas por el terror. Nadie quería enfrentarse a la pareja invencible. Darien levantó la mano ensangrentada, y los guardias huyeron. Selene rió, victoriosa, y tomó la mano de Darien. Subieron al palco del tirano. Al llegar, el amo temblaba, y Selene, con un solo movimiento, le abrió la garganta. El silencio fue absoluto, y la ciudad entera observó. Nadie se atrevió a cerrarle el paso. Selene, libre por primera vez, sintió el viento. Miró a Darien, se besaron, y juntos desaparecieron entre la multitud, dejando atrás un imperio de muerte para forjar uno nuevo. La arena de Calrión quedó en silencio, mientras su nombre se convirtió en susurro de libertad y amor salvaje. Selene y Darien caminaban juntos, el mundo a sus pies, forjando su destino en un mar de ruina y muerte. La arena de Calrión, testigo mudo de su poder, nunca sería lo mismo. Dejaron atrás un imperio corrompido, marcado por el miedo y la opresión, para construir uno nuevo, donde la única ley era la de sus propios latidos. El amor salvaje entre ellos se convirtió en la llama que iluminaba su camino hacia la libertad, desafiando todo lo que se interpusiera en su marcha. Fueron más que prisioneros, más que guerreros, fueron leyendas, imparables e invencibles.